Hola, hablemos sobre los tipos de ítems que puede tener un cuestionario. Las preguntas que se pueden usar en cuestionarios pueden clasificarse de distinta forma. Podemos diferenciarlas según su función. Tenemos, en primer lugar, las preguntas sustantivas que responden directamente a los objetivos de la investigación. Por otro lado, tenemos las preguntas sociodemográficas, que pueden o no tributar al objetivo de la investigación, pero se usan para describir a la muestra. Es decir, permiten saber de dónde vienen los datos, lo que es útil, por ejemplo, para saber si los datos vienen de una muestra con ciertos sesgos de composición. Por ejemplo, diferenciar una muestra con un promedio de 21 años de otra con un promedio de 45. Y por último, podemos tener preguntas filtro, que sirven para definir hacia qué otras preguntas pasará el encuestado. Por ejemplo, la pregunta final de un consentimiento informado en una encuesta en línea, donde se pregunta si la persona acepta o no participar en el estudio, es un filtro. Quienes respondan sí pasarán a las otras preguntas de la encuesta y quienes respondan no, no pasarán. Además, podemos diferenciar por contenido aquellas preguntas que se refieren a hechos o aspectos factuales, es decir, a hechos observables que básicamente no dejan espacio a la influencia de opiniones o interpretaciones del participante, aunque sí pueden ser afectadas por su capacidad para recordar con precisión el hecho. Por ejemplo, fecha de nacimiento, país de nacimiento, idioma nativo, etc. U otros más fluctuantes en el tiempo como estado civil, residencia o asistencia a clases. Otras preguntas que aluden a opiniones de los participantes se denominan subjetivas o no factuales, como las actitudes, percepciones, etc. Y entre ambas están las semifactuales, que se refieren a aspectos fácticos o hechos, pero cuya clasificación está sujeta, en parte, a la opinión de la persona, como la raza o la etnia. Los límites entre estas opciones no son inamovibles, así que no pierdan la cabeza clasificando preguntas en estos tres tipos. Lo importante es que se puede preguntar sobre contenidos de estas tres formas. Pero quizás una de las distinciones más importantes es la referida al formato de la pregunta. De hecho, es de la que más hablaremos acá. Según el formato, una pregunta puede ser cerrada, abierta o mixta. Las preguntas cerradas son probablemente las más comunes en un cuestionario. También se llaman preguntas precodificadas o de respuesta fija. Aquí, todas las opciones de respuesta que se puedan dar en la pregunta han sido definidas de antemano y el participante solo debe y solo puede elegir entre una de estas. Las preguntas cerradas se pueden diferenciar según la cantidad y el tipo de alternativas que presenten en preguntas dicotómicas, donde el participante tiene dos alternativas de respuesta, como en este ejemplo, ha elaborado cuestionarios previamente. Aquí solo puede responder sí o no. Otro ejemplo habitual es sexo, donde las respuestas usualmente registradas son hombre o mujer. También hay preguntas politómicas o de opción múltiple con más de dos alternativas de respuesta, pudiendo ser 3, como en este ejemplo, o 346 si preguntamos por comuna de residencia. En este ejemplo se le pregunta a la persona de qué establecimiento egresó de la enseñanza media y si estudió en Chile puede elegir entre estas tres opciones. Pero un aspecto clave en las preguntas politómicas es que solo diferencian modalidad, pero no intensidad. Es decir, no hay jerarquías entre las alternativas de respuesta. Si las alternativas varían en intensidad, es decir, hay un orden o jerarquía entre ellas, estamos frente a preguntas escalares. Como en este caso, donde las respuestas van desde nunca hasta siempre, pudiendo ordenarlas en intensidad incluso si nos las dieran mezcladas. Ahora, en estos tres casos que estamos viendo, el participante debe elegir una sola de las alternativas de respuesta. Esto se denomina elección única. Y las plataformas de encuesta en línea, como Alkimer, SurveyMonkey o Microsoft Form, han popularizado que estas opciones se presenten con círculos. Pero también hay preguntas de elección múltiple, donde la persona puede elegir varias alternativas en la misma pregunta. Cuando es el caso, las alternativas se simbolizan con cuadros.
Esto ayuda a que el participante pueda anticipar visualmente si en una pregunta se espera que responda solo una alternativa o varias de ellas. Pero siempre debe ser recalcado en las instrucciones. El participante no debe adivinar cómo responder. El investigador debe ser quien sea explícito en cómo hacerlo. Acá podemos ver algunos ejemplos de preguntas de elección única. La primera sobre Estado civil y la segunda sobre importancia de la educación inclusiva. En estos casos es bastante evidente que son de elección única. Además, como dijimos, se usan círculos para diferenciar las alternativas de respuesta. La primera es politómica, porque presenta más de dos alternativas. La segunda es escalar, porque las alternativas tienen un orden entre sí. No obstante, en otras preguntas, como edad, donde se usa un tipo de pregunta propia de las encuestas en línea llamado slider, también estamos ante una elección única. Esto ocurre porque no puedes marcar dos puntos a la vez dentro del continuo. En el caso del cuarto ejemplo, se pregunta por el país de residencia actual y usa un menú desplegable también propio de las encuestas en línea. Este formato de respuesta, que es especialmente útil cuando hay muchas alternativas, como en país que son más de 100 o en comuna que son 346, también es de elección única porque solo se puede marcar una opción del menú. Las preguntas cerradas son populares también en múltiples formatos de cuestionario ampliamente empleados como las escalas de Thurston, donde la persona debe marcar todas las opiniones con las que coincida, en los escalogramas de Goodman, donde aparentemente estamos frente a una pregunta politómica, pero no, en la práctica las alternativas tienen una jerarquía inherente y por lo tanto constituyen una escala, las que probablemente son las más populares de todas, las escalas Likert, que se diseñaron originalmente para medir actitudes, pero su formato se usa para distintos fines como frecuencias de comportamiento, percepciones ambientales, etc., y un formato de escala llamado diferencial semántico, donde el sujeto tiene que ubicar su respuesta en un lugar entre dos conceptos opuestos. Ahora, para que una pregunta cerrada funcione como medida, sus alternativas deben presentar tres propiedades: ser exhaustivas, precisas y mutuamente excluyentes. En primer lugar, deben ser exhaustivas. Esto implica que el investigador debe ser capaz de anticipar todos los comportamientos posibles de la variable e incluirlos desde el inicio como alternativas de respuesta, más o menos como el Dr. Strange anticipando 14 millones de futuros posibles. Para poder ser exhaustivo, el investigador debe tener un conocimiento detallado de la teoría que sustenta el constructo estudiado y de su conceptualización como variable. Pero también debe tener conocimiento de cómo se comporta el fenómeno en la realidad, especialmente en la población y el contexto que quiere investigar. Esto significa que debe tener evidencia empírica sobre el tema. Y además debe conocer todos los métodos que se han usado para medir u observar cualitativamente la variable antes, para emular los aciertos y evitar los errores previos. Veamos un ejemplo. ¿Es exhaustiva esta pregunta? ¿Tiene todas las opciones posibles? ¿Qué redes sociales utiliza? La verdad es que yo utilizo las 5: Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok y WhatsApp. Pero también uso YouTube y Twitter, que no estaban en las opciones de la pregunta. Entonces, las alternativas fallan en ser exhaustivas. ¿Y esta? ¿De qué tipo de establecimiento egresaron de la enseñanza media? Yo egresé de un liceo municipal, pero esta categoría ha cambiado a público con la desmunicipalización de la educación en Chile. Son los mismos, pero cambia el nombre. Esta pregunta sí sería exhaustiva si todos egresaron de la educación secundaria en Chile, porque es una clasificación propia del sistema educacional de este país. Pero no existe en otros países. Por eso, la Universidad de Concepción, por ejemplo, tiene una cuarta categoría: extranjero. Y en el caso de nacionalidad, ya vimos que se puede usar un menú desplegable, pero ¿qué países incluyo en la lista del menú? Parece una pregunta fácil, y aunque lo parece, no lo es. ¿Qué hacemos con los escoceses, por ejemplo? ¿El país en la lista sería Reino Unido o serían Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte? Técnicamente, Escocia es un país, parte de Reino Unido, que también es un país,
La ONU, de hecho, tiene como su estado asociado a Reino Unido. ¿Y qué pasa con Puerto Rico? Es un estado libre asociado a Estados Unidos, con autogobierno, pero bajo soberanía estadounidense. Tampoco es miembro de la ONU. Entonces, quizás podríamos definir como país a un estado asociado a la ONU, pero esta es una forma de definir teoréticamente el país. Hay que asumir que hacerle caso a la ONU implica un criterio teórico, uno, no el único. ¿Qué pasa en este caso con Taiwán o Palestina? De esta reflexión, lo importante es entender que hacer preguntas con alternativas exhaustivas no es fácil y requiere un conocimiento y una definición teórica detallados. Y a veces no parece tan evidente lo necesarios que son. Después de la exhaustividad, las alternativas deben ser precisas, y esta propiedad ya no es de todo o nada, sino que es gradual. La precisión es un continuo y debemos tratar de ser lo más precisos que sea posible. Esto implica realizar el mayor número de distinciones posible dentro de la variable, y el nivel de precisión que nos sirva depende del propósito del estudio y la viabilidad. En este sentido, si quiero comparar personas adultas de personas que no lo sean, sirve preguntar si la persona tiene más o menos de 18 años. Pero con esto pierdo la posibilidad de tener un análisis más detallado de la edad. Y podríamos tener todos los detalles posibles, pero más detalles son más alternativas, demandan más tiempo al encuestado y demandan más tiempo en el análisis. Así que hay que buscar un equilibrio entre lo que necesito y lo que puedo tener. Veamos algunos ejemplos de precisión ahora. ¿Cuál de estas preguntas es más precisa? Ambas responden al enunciado ¿cuál es el nivel educacional formal más alto que ha alcanzado? La primera tiene 4 opciones escalares y la segunda tiene 11 alternativas escalares. Aquí, la segunda pregunta tiene la ventaja de que permite distinguir entre quienes tienen el nivel completo y los que lo alcanzaron pero no lo terminaron. Por eso es más precisa. Aquí hay un aspecto importante de la precisión. Si uno elige la alternativa más precisa, luego puede transformarla en una más global agrupando alternativas. Pero si uno elige la forma menos precisa, no puede recuperar los detalles que decidió no medir. Y la última propiedad tiene que ver con que las alternativas sean mutuamente excluyentes. Esto es, que dentro de la variable el sujeto pueda asumir un único atributo o valor. Esto es, que tenga que elegir entre uno u otro, pero no pueda pertenecer a ambos a la vez. Por eso, si le preguntamos en qué país nacieron, uno puede nacer en un país. Por lo tanto, las alternativas son mutuamente excluyentes. Uno debe marcar una alternativa a la vez. Esto se da siempre con las preguntas de elección única. Ahora, si alguno de ustedes nació en Nicaragua o Cuba, la pregunta tiene un problema. Pero no es de exclusión, sino de exhaustividad, que es la propiedad que vimos al inicio. La ventaja de esto es que a cada atributo o valor le podemos asignar un código numérico. En este caso, a los que nacieron en Chile les corresponde un 3. Y esto lo podemos traspasar a una base de datos. En estas, habitualmente los sujetos se presentan en las filas y las variables en las columnas. Y aquí podemos ver que el primer sujeto es del país 3, es decir, Chile. Mientras que el sujeto 5 es del país 11, es decir, Uruguay. De hecho, podemos eliminar la tercera columna y con la base de datos y el libro de códigos podemos saber a qué país pertenece cada uno. Ahora, recordemos que esta era nuestra pregunta, de elección única y por lo tanto con un círculo para cada alternativa. Pero, ¿y si nuestra pregunta fuese de elección múltiple? Ya no preguntando dónde nacieron, sino dónde han vivido en los últimos 10 años. En este caso, la pregunta parece ya no tener alternativas mutuamente excluyentes, pero el investigador sí las tendrá. Para esto, en la base de datos ya no se ingresa una sola columna para la variable país, sino que se ingresa una columna para cada uno de los países. Y dentro de cada una se consigna la presencia o ausencia de la variable, esto es, si el sujeto sí vivió ahí
o el sujeto no vivió ahí. Para esto se usan unos y ceros como si cada país fuese una variable dicotómica. Así, por ejemplo, podemos saber que el primer sujeto ha vivido solamente en Chile en el periodo indicado, pero que el sujeto 4 ha vivido en Colombia, Ecuador y Panamá. Esto permite que las alternativas sigan siendo mutuamente excluyentes, ya que no se puede marcar un 1 y un 0 a la vez. Esto, aunque el participante no lo vea. Quizás no lo recuerden, pero todo esto empezó hace algunos minutos porque estábamos diferenciando preguntas cerradas, abiertas y mixtas. Ya vimos las preguntas cerradas. Ahora veamos las preguntas abiertas. Las preguntas abiertas también se llaman postcodificadas y se refieren a aquellas donde el participante puede responder sin ninguna alternativa preestablecida y tiene un espacio en blanco donde puede expresarse libremente, dentro de lo que establece la pregunta. Se usan preguntas abiertas cuando no se puede anticipar todas las alternativas de respuesta, se quiere evitar influir en las respuestas del participante, si se le presentan alternativas preestablecidas, por ejemplo, o estamos frente a estudios exploratorios que quieren abrirse a los datos nuevos o emergentes. Por ejemplo, puedo plantear preguntas abiertas poco complejas, como la pregunta de cuál es su profesión, ya sea título profesional o grado de licenciatura. En este caso, si recibo este listado de respuestas, puedo clasificarlas temáticamente y luego agruparlas en estas áreas del conocimiento. Pero también puedo tener preguntas más complejas, como ¿qué espera aprender de este curso?, donde el sujeto tiene más aspectos o matices para explayarse. Y yo, como investigador, tengo menos posibilidades de anticipar todas las posibles opciones de respuesta. Actualmente, las preguntas que hemos estado usando al cierre de las encuestas son aquellas preguntas abiertas donde buscamos que el sujeto reflexione e identifique lo más positivo o que proponga soluciones o mejoras. Estas preguntas son particularmente generativas de contenido, pero además ayudan al encuestado a cerrar el proceso introspectivo que nosotros gatillamos con la encuesta. Sobre todo en temas delicados, no queremos que el sujeto abandone la encuesta pensando en lo negativo, e idealmente con estas preguntas queremos que quede con esperanza. Por eso preguntamos cosas como ¿qué fue lo que más le sirvió? O ¿qué estrategia propondría? Y finalmente están las preguntas mixtas, que permiten la precisión de una pregunta cerrada, pero se abren a lo nuevo o lo inesperado como las preguntas abiertas. Y para esto no tienen ninguna complejidad, solamente tienen una parte cerrada y otra abierta. Como en esta pregunta que se suele poner al inicio de la encuesta, preguntándole al participante si quiere recibir un correo electrónico. Si dice que sí, debe ingresarlo. O estas, donde se pide detalles de lo que el sujeto ha respondido. Si estudió una carrera previamente, ¿cuál? Si ha reprobado, ¿cuántas veces? Pero suele ocurrir también cuando uno duda de tener todas las alternativas o duda de que el sujeto se sienta representado por las opciones que tiene la pregunta. Y para esto se agrega la opción otro. Ahora, para finalizar, veamos las ventajas y desventajas de las preguntas abiertas y cerradas. Iniciemos con las preguntas cerradas. Primero, las preguntas cerradas facilitan la estandarización del proceso, ya que las respuestas posibles son iguales para todos y conocidas de antemano. Esto permite focalizarse en las opciones que realmente le interesan al investigador y a sus objetivos. Además, teniendo las alternativas y los códigos de antemano, la digitación de los cuestionarios es más fácil y menos susceptible a error, aunque no libres de error. También, como implica solo tener una alternativa, es más fácil de responder para el participante. Y si es más fácil, esto ayuda a que el participante responda, así que aumenta la tasa de respuesta. Entre las desventajas está que la estandarización puede ser una ilusión. Los estímulos son los mismos, pero mientras peor diseñada esté la pregunta, es más probable que cada participante la interprete a su manera. Las opciones son las mismas, pero no necesariamente lo son en la mente de las personas. Además, este tipo de preguntas
entrega opciones que limitan y encasillan las posibilidades de expresión del participante. Y como requieren predecir todas las respuestas posibles, demandan muchísimo más esfuerzo, tanto para entender el fenómeno como para construir la pregunta. Ahora veamos las preguntas abiertas. Su primera ventaja es que permiten que el participante responda en sus propios términos, con los detalles que desee y reflejando su propia realidad. Esto permite acceder a respuestas que no eran predecibles de antemano, describiendo mejor las particularidades del contexto específico de la muestra. Algo no menor es que ocupan menos espacio físico y, como se ven más pequeñas, asustan menos al participante. Y requieren menos tiempo de preparación y conocimiento previo del tema para plantearse, por lo que son más económicas de elaborar, aunque no de analizar. Y finalmente, son excelentes para fines exploratorios. En el caso de las desventajas, la primera es que requieren que el encuestado produzca y elabore su respuesta, por lo que le demandan más tiempo y esfuerzo. Esto resulta más cansador que una pregunta cerrada y se asocia a una menor tasa de respuesta, es decir, mayor omisión. Además, si la pregunta está mal redactada, las respuestas pueden ser muy dispersas, carecer de foco y de relación con el objetivo de investigación, y por lo tanto ser poco útiles. Por otro lado, el tiempo que nos ahorramos en construirlas tendremos que devolverlo con creces en el análisis. Recién vimos que la pregunta de profesión podía categorizarse, pero había dos ventajas. Primero, la pregunta de profesión es sencilla. Las áreas del conocimiento están definidas por la OCDE y eran pocas personas, solo 14. En muestras grandes, la clasificación demanda muchísimo más tiempo, incluso si es un fenómeno concreto, y si la pregunta es más abstracta, su análisis requerirá mucho tiempo para construir las categorías y clasificar las respuestas. Finalmente, para no perder datos, es necesario no solo digitar la categoría a la que se asignará cada respuesta, sino transcribirla textualmente para facilitar su auditoría. Y eso requiere tiempo y recursos. Alguien tiene que hacerlo, y si no lo hará el investigador, tendrá que costear que alguien lo haga. Espero que esta clase les haya servido. Gracias.